Hoy vengo a contar una experiencia que creo que ha sido la decisión más importante de mi vida y me va a ayudar a tocar ciertos puntos que he hablado en anteriores vídeos del tema del desarrollo personal, y creo que también puede ayudar a la gente que se pueda sentir identificada con una experiencia como la mía, para que, bueno, pues le pueda ayudar a tomar alguna decisión o aclare un poco, y porque yo voy a tratar de explicar un poco la previa a la decisión y las consecuencias que tuvo tomar la decisión. El contexto previo hasta tomar la decisión es que, bueno, pues yo me he criado en una familia de clase media, no ha habido grandes lujos, pero en mi casa nunca ha faltado de nada. Y además, pues mi vida siempre ha ido en torno al deporte, en concreto al del fútbol. Y bueno, de pequeño las cosas pues me fueron genial. He estado en canteras de muy buenos equipos como el Madrid, el Leganés, el Alcorcón y demás, y eso hizo que el fútbol se convirtiera en el foco principal de mi vida, para bien y para mal. El fútbol me ha dado cosas extraordinarias, gente que he conocido que sigue siendo de mi círculo cercano de amigos, pero bueno, y otras experiencias súper buenas. ¿Qué ocurría? Que como en mi casa tenía una zona de confort tan grande, al final eso me repercutió en que ahora lo miro con perspectiva y quizás no me ayudó a madurar cuando me tocaba. Además me dio ciertos miedos, porque a pesar de que el fútbol era una razón de peso en mi vida, de tomar decisiones, siempre era como lo que decía antes, el foco principal, no tenía tampoco el valor de luego, cuando me han salido por ejemplo ofertas de irme a otra comunidad autónoma o de aprovechar becas que había en Estados Unidos por el nivel que tenía, pues yo no tenía el valor de cogerlo, simplemente porque me tenía que ir fuera de mi casa a vivir. O sea, para mí, yo que soy de Madrid, el irme a Alicante o Valencia o Barcelona, para mí eso era un mundo. O sea, eso estaba lejísimos y no tenía el valor de hacerlo. O sea, era impepinable, imposible. Bueno, yo fui creciendo, el fútbol cada vez iba a menos, evidentemente pues no tuve la suerte de llegar a una etapa profesional, y es cierto que en mi casa siempre me inculcaron el tema de no dejar los estudios, y a pesar de que no fui un estudiante brillante, pues bueno, acabé teniendo mis estudios y demás, y justo el año en el que los acabé, pues tomé también la decisión de dejar el fútbol. Ese año acabé muy quemado y no podía más, así que bueno, no sabía muy bien qué hacer con mi vida. ¿Qué pasó? Que la pareja con la que estaba yo entonces tenía muy claro que ella también acababa la carrera ese año y se iba a ir al extranjero a aprender inglés. Entonces, bueno, en un principio yo me estaba planteando, pues nada, dejar la relación, porque en mis planes era imposible irme al extranjero. O sea, ya os digo que yo venía de que no me podía ir de mi casa ni a 100 metros. Entonces, bueno, después de estar como varios meses, por lo menos un par de meses, estuve pensando qué hago, porque claro, ella se va a ir. Era un poco la dicotomía de decir, yo sé que lo necesito porque el inglés es imprescindible, es un momento de mi vida en el que lo principal, que era el fútbol, lo voy a dejar, voy a tener mucho tiempo libre, acabo también los estudios y, joder, no me voy solo, me acompaña mi pareja, y eso fue lo que me fue convenciendo, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, yo ahora lo veo con perspectiva y sé que era muy afortunado, aunque no lo valoré en su momento. Bueno, no es que no lo valorara, sino que el propio miedo me hacía no aprovecharlo. Y es que, pues bueno, por temas profesionales del trabajo, mis padres tienen relación con familias en Estados Unidos que son íntimos amigos, y llevan toda la vida detrás de mis padres para decir que, bueno, diciendo esto, que se venga Marcos, los 3 meses de verano. O sea, luego sí es cierto que estuve en París, pero también tuvieron con palos detrás mío para que aprovechara la oportunidad de ir a casa de unos amigos en París, y bueno, pero que fue una semana y me lo tomé como unas vacaciones, ir y volver. Pero fui muy tonto en ese aspecto. Tenía mucho miedo y no tenía el valor de irme tan lejos. Y nunca lo aproveché. Entonces, imaginaos, o sea, el irme al extranjero para mí era una decisión muy difícil. ¿Qué ocurrió? En un primer lugar, pues nos íbamos a ir a Dublín, pero bueno, fuimos allí de vacaciones una semana o un par de semanas para probar el país, a ver cómo estaba, y aquello era imposible. O sea, creo que por mi personalidad, si llego a irme a Dublín, la experiencia hubiese sido bastante difícil por el tema del tiempo.
Y dio la casualidad que cuando volvimos de Dublín, bueno, me bailan un poco las fechas, no sé si fue antes o después de ese viaje, pero sé que fuimos a una charla para ir a Australia, que te contaban una agencia cómo preparaban el visado y, bueno, el tema económico y demás. Y cuando salimos de allí, pues la chica con la que estaba salió llorando de que ese era su sueño y dijimos, bueno, pues para Australia. Yo Australia no lo ubicaba ni en el mapa, o sea, literalmente tuve que ir a Google Maps a decir, pero ¿eso dónde está? O sea, que no tenía ni idea. Bueno, pues de irme, o sea, de no salir ni de mi casa, pero es que ni irme a Valencia, ni a París a casa de unos amigos, ni a Estados Unidos a casa de unos amigos, pues la decisión era irme al otro lado del mundo solo, con mi chica, pero bueno, solo. En el sentido de que sin nadie conocido ni nada, y a descubrir el mundo, ¿no? Bueno, cuando llegué a mi casa, claro, mi madre en un principio se pensaba que yo iba a ir a Dublín, cuando en mi casa yo digo que al final he tomado la decisión y que me voy a ir con Sandra a Australia, pues claro, mi madre, que me había tenido siempre muy protegidito en casa y demás, pues me dejó de hablar durante 1 mes y medio o 2 meses, porque aquello fue un drama. O sea, para mi madre alejarme de ella tan lejos, o sea, mi madre me quería impulsar al tema de aprender el inglés y ella sabía que era una oportunidad súper buena. De hecho, se alegró, ¿no? De decir, joder, mi hijo, después de todo el sufrimiento que hemos tenido con él para que se vaya a casa de amigos y ahora que toma la decisión de irse, pero claro, ella no entraba en sus planes que era tan lejos. Entonces, bueno, ahí la verdad que yo me asombré bastante lo fuerte que yo estaba mentalmente en la decisión, porque echamos cálculos. En este aspecto sí que mis padres me iban a ayudar económicamente para los primeros meses sobre todo. Y claro, mi madre con el tema del dinero no me podía apretar, porque vimos que más o menos era lo mismo, ¿no? Mis padres me dieron como un estimado de los primeros 6 meses, de tener cubiertos los estudios que iba a hacer allí y un poco una base. Yo había ahorrado dinero, entonces bueno, que de dinero no me podían decir que era imposible porque era súper caro, porque al final era lo mismo. Me intentaban atar, pues eso, con el estar enfadados porque estás loco, que dónde vas y demás, ¿no? Y eso, al final, pues claro, entre el miedo que yo tenía de la propia experiencia y que en mi casa la situación era de que no lo aprobaban al 100% porque para ellos era un drama, pues fue un momento muy complicado, que esto es a lo que quiero llegar, con que habrá un montón de decisiones en vuestras vidas que lo queráis consultar con la gente que más os quiere, y no siempre la gente que más os quiere os va a dar la respuesta que mejor os viene por vuestro bien, sino porque precisamente como os quieren cuidar y proteger, a ellos también les da miedo y es muy complicado. O sea, también eso es verdad que es una situación complicada, porque no todo el mundo tiene la capacidad de, a pesar de que a ellos les dé un miedo terrorífico y te quieran tanto, decir esto es lo mejor para ti, tienes que hacerlo. Entonces, aquí es donde entra el punto en el que tú tienes que tener muy claro qué quieres hacer con tu vida, cuánto te apetece eso, valorar un poco el contexto en el momento en el que estás. Yo tenía creo que 20 años, joder, yo lo pensaba y lo hablaba con mis amigos, lo peor que me podía pasar al ir a la otra punta del mundo, lo peor, que no encontrase trabajo en 2 meses, me quedase a cero, pues oye, papá, mamá, pagarme otro vuelo, que me vuelvo a casa a otra vez la vida que tenía. Y eso me ayudó un montón a mí mismo a decir, Marcos, tómatelo como que te vas un viaje de la leche a Australia, tal, playas y lo que dura. ¿Es que dura 1 mes? Pues ya está. Y entonces eso me quitaba mucha presión, ¿no? Y aunque en mi casa se respirara el miedo y la contrariedad de la decisión, yo estaba muy tranquilo porque, aunque me equivocara, sabía que tenía una solución fácil, sencilla, ¿no? Yo no tenía cargas, ni hijos, ni una hipoteca que pagar, ni nada. Y bueno, pues me lo tomé así y eso es lo que me ayudó a estar fuerte en la decisión de decir, lo quiero hacer, me motiva, creo que es una buena oportunidad y objetivamente creo que es una buena decisión. ¿Qué acabó pasando? Pues lo dicho, la mejor experiencia de mi vida. Hice cosas que jamás me hubiese imaginado. Estuve, bueno, teniendo en cuenta eso, el contexto de que yo aquí, vida de jugando al fútbol, teniendo unos ingresos con el fútbol, cogiendo algún trabajito en alguna tienda a las horas que me venía bien, vida muy cómoda,
de repente en Australia, pues a repartir comida durante 6 o 8 meses. Al principio empecé con una motillo que me compré, luego vendí la moto, me compré un coche, seguí con el coche. Luego algún día estuve dishwasher, que es limpiando literalmente los platos en un restaurante, que fue una matada. Luego conseguí un trabajo de oficina, llevando estudiantes a Australia, básicamente como la agencia que me llevó a mí, pues en una exactamente igual, y eso pues me abrió un montón de mundo en cuanto a que yo llevaba personas de todos los países del mundo a estudiar a Australia. A mí nos contactaban, entonces pues yo hacía entrevistas con ellos en inglés, en español, les hacía un plan de carrera de estudios, una programación, etcétera. Allí ya cuando hicimos amigos, que bueno, he hecho amistades allí que ahora son como mis hermanos, he ido a sus bodas ahora aquí en España, me ha dado gente espectacular. Cuando estábamos allí nos reíamos porque siempre pasaba algo. En Australia, todos los días que te levantabas, sabías que te iba a pasar algo. Un día se me cayó, o no sé si me la robaron, la matrícula delante del coche. Eso no me había pasado aquí nunca jamás. Tuve un accidente de coche con un autobús del ayuntamiento. Estuve con abogados, hablando con la policía. Tuve presiones del ayuntamiento porque no me querían dar indemnización. O sea, de verdad fue una experiencia 360 de todo. Y al final se resume en que, ¿qué pasó? Que lo que me hizo fue madurar y espabilar. O sea, fue un máster de la vida. Aparte de las cosas guay, de ir a Sydney, de ir a islas y tal, eso está muy bien, pero eso lo puedes coger efectivamente en un viaje que te lo pagas y vas a una isla tal y te llevas el aprendizaje de ese viaje y todo muy bonito. Pero lo que tiene detrás una experiencia como esta es eso, ¿no? El espabilar en la vida, que hice pruebas de camarero en un restaurante y a la media hora o a los 45 minutos me dijeron, oye, mira, que recojas cosas y te vayas porque era un desastre, pasar vergüenza, no sé, 1000 millones de cosas, de verdad. Yo es que espabilé un montón. El Marcos que se fue era un niñato. De hecho, me ha pasado una cosa muy curiosa. Que es que me he cruzado con gente aquí en España que anteriormente no me llevaba bien, porque yo sabía, bueno, aparte de que la relación no era buena, yo también sabía que antes yo era un niño un poco retrasado, ¿no? Pues eso, tenía muchos privilegios, era una vida muy cómoda, jugaba al fútbol y tal, y los pájaros que tenía yo en la cabeza, y me he dado cuenta que me he juntado con gente después a la vuelta y claro, se han encontrado otra persona y se han asombrado, ¿no? De decir, hostia, tío, ha pasado mucho tiempo y no sabía que eras así, o sea, tenía una imagen de ti un poco tal. Y ellos no saben que era así hasta recientemente, o sea, a mí lo que me hizo cambiar fue ese año y medio, casi 2 años, que había estado en Australia por este tipo de cosas, porque me ayudaba a madurar un montón, a respetar un montón más a la gente, a no prejuzgar otras culturas. Yo no tenía ni idea de un montón de culturas de allí. En la academia en la que estuve en una academia que íbamos 8 horas diarias durante toda la semana, pues como una academia de inglés aquí, pero todo el día, ¿no? Y estaban mezclados con japoneses, con turcos, con brasileños, argentinos, y me abrió la mente, o sea, un montón. Empecé a conocer culturas, cómo se comportaban, las curiosidades que tenían sobre España, no sé, de verdad, es que fue la mejor decisión de mi vida, es que no lo puedo explicar ni con palabras realmente, y me emociona un poco también porque al final, ahora a día de hoy, ya no solo sé yo que fue la mejor decisión que tomé, sino que incluso mis padres se enorgullecen de aquella experiencia. Ellos la pudieron vivir conmigo porque fueron allí también a vivir las navidades en Sydney conmigo, y a día de hoy cada vez que sale el tema se nota cómo le brillan los ojos de decir, esa experiencia a Marcos le cambió la vida y joder, al final ellos no me impulsaron a hacerla, ¿sabes? Y ellos son las personas que más me quieren en este mundo y quieren lo mejor para mí, pero esa decisión que yo sabía que me podía venir bien, la tuve que tomar yo, no ellos. Y ahora, a toro pasado, pues se enorgullecen un montón de todo lo que me ha nutrido como persona y con lo que soy ahora, ¿no? De hecho, yo siempre recuerdo cuando volví a España que yo sentía como que tenía la estrellita del Mario Kart. O sea, tenía como el superpoder de la autoconfianza, porque todo lo que había vivido allí, aquí eran tonterías. O sea, aquí cualquier problema que tenía
era 100 veces más pequeño que todo lo que había vivido allí solo, independizado por primera vez, tan lejos de casa, con problemas serios. O sea, de verdad, aquí me comía el mundo y bueno, la verdad que estoy súper orgulloso de esa decisión. Animo a cualquier persona que esté en una situación similar. Sé que es muy difícil y que probablemente tu entorno te haga incluso tener más miedo de tomar alguna iniciativa, pero de verdad, esta vida es que solo hay una y es tuya. Cada día que pasa es un día que has vivido tú o has desaprovechado y solo tiene que depender de ti. Es verdad que hay contextos y situaciones en las que no es tan sencillo y eso es totalmente respetable, pero en la gran mayoría son miedos que tenemos y que nuestro propio entorno nos lo imponen. Así que, bueno, mucho ánimo, espero que te pueda ayudar de alguna forma esta experiencia y solo decirte que en mi caso, al menos en esa experiencia, pues fue fantástico. Así que nada, espero que os ayude y si es así, dejármelo en los comentarios. ¡Chao!